El TEMEC no será prorrogado por una decisión de Estados Unidos inconforme por las violaciones al mismo que se han cometido y que ha cometido México en estos últimos años. Se ha vulnerado el TEMEC en temas energéticos, agrícolas, de seguridad jurídica y, por supuesto, de seguridad en general. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que se deben, lo dijo textualmente, se deben atender las legítimas preocupaciones de Estados Unidos y Canadá, aunque aseguró también que el hecho de que no haya prórroga y que se deba negociar año con año el tratado no generará incertidumbre. Todo lo contrario de lo que piensan los especialistas, los empresarios y una empresa como Moody's, que asegura que se frenará el crecimiento por la incertidumbre y se frenarán también las nuevas inversiones. ¿Cuál es el futuro del TEMEC, el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá? Ante la negativa de Donald Trump de renovarlo por 16 años más, el TEMEC tiene vigencia. El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual. Los tres países harán revisiones anuales. Lo ideal hubiera sido que hubiera un acuerdo mucho mayor, porque las empresas, pues a fin de cuentas, hacen sus planes no anualmente, sino lo planean en 5 o 10 años de perspectiva. Con este panorama, expertos advierten que las exportaciones mexicanas podrían perder competitividad en el mercado estadounidense. Y hay que ponernos a pensar si esta especialización que nos ha llevado a ser el primer socio comercial la podemos mantener en el tiempo con esta amenaza de que vamos a tener que renegociar año con año. Además, genera una incertidumbre adicional para las empresas, aunada a la que ya existe por la reforma judicial en el país y los frentes abiertos con Estados Unidos en temas de migración y narcotráfico. Lo que hemos perdido es la capacidad de compartimentalizar la relación, es decir, que temas que tienen que ver con narcotráfico, temas que tengan que ver con migración, no contaminen a comercio. Eso ya no está. El 20 de julio, México recibirá una delegación de Estados Unidos para definir los temas prioritarios en el comercio bilateral y los mecanismos para las revisiones anuales. La incertidumbre que hay en el ambiente internacional se deriva de un principio muy elemental. La economía más grande del mundo está replanteando las relaciones comerciales con todos los países del mundo. Si México, Estados Unidos y Canadá logran un acuerdo en cualquiera de esas revisiones anuales, podrían renovar el TEMEC por otros 16 años. Hugo Vela, Azteca Noticias. Bueno, el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema de la seguridad, están íntimamente relacionados. Lo que se decía ahí en este reportaje, lo que se ha repetido muchas veces, de que no se contamine el comercio con los otros temas de la agenda como la seguridad, la verdad es un imposible. Y por eso hay que analizarlos y hay que ver cómo estamos en términos de comercio, en términos de energía, en términos de agricultura, en términos de seguridad jurídica y de seguridad, entre muchos otros capítulos que están en la agenda bilateral. Estamos con Larry Rubin, el presidente de la American Society, la comunidad americana en México. Larry, bienvenido a este espacio. Larry, mucho gusto. Bueno, muchos temas que platicar. No se renueva este Tratado de Libre Comercio, se tendrá que revisar año tras año. Esto implica muchísimos temas, sobre todo para empresas, nearshoring, comercio y más con México. Platícame un poco qué es lo más complicado que ves tú con esta no ratificación del TEMEC. Pues fíjate que Viviana, para nosotros y las 20,000 empresas que cuidamos día con día en el American Society, creo que lo más importante es la certidumbre, ¿no? La certidumbre en todo sentido y el no tener un TEMEC longevo no permite la planeación y poder invertir adecuadamente en México, porque los planes de las empresas cambian cada año. Y lo que sucede con las empresas es que planean pues, con 5 o 10 años de antelación, ¿no? Entonces sí es importante tener un TEMEC a largo plazo, pero entendemos pues la necesidad del presidente Trump también de tener un foco permanente año tras año para revisar que las cosas se hagan, ¿no? Porque lo último que se quisiera es que nos esperáramos otros 6 años para ver si se corrigieron los errores de los 6 años anteriores.
después, ¿no? O lo que no se hizo 6 años antes. Entonces, definitivamente este es un paso importante. Los tiempos cambiaron drásticamente en México desde que se firmó el TEMEC, ¿no? Entonces, pues creo que era esperado. Nosotros en la American Society veníamos diciendo que lo que veíamos era que iba a pasar justo esto y eso pasó. Y bueno, las empresas ya lo habían considerado en sus planes, ¿no? Pero digamos, no es lo más óptimo para la inversión extranjera. Mira, decíamos, hay un tema, el presidente Trump firmó el TEMEC, ¿no? ¿Y por qué razón ahora decide no prorrogarlo, no entrar a la prórroga? Y es porque hay que decirlo, se violaron términos del TEMEC, no es ningún secreto, sabemos que en términos de energía fue en términos de agricultura, de ganadería, estamos viendo ahora lo del gusano barrenador y muchas otras cosas, pero además tenemos un tema de seguridad jurídica, que se vulneró el TEMEC con la reforma judicial, también era un problema anunciado. Todos advertimos que iba a haber problemas si se aprobaba esa reforma judicial como se aprobó, y la seguridad a secas. Y me parece que no podemos abstraer la seguridad del comercio y de la integración con Estados Unidos. Hay una propuesta de una suerte de tratado bilateral o trilateral, puede ser, de lucha contra el crimen, que me parece que es un capítulo central que hay que poner sobre la mesa en este momento, Larry. Claro, totalmente, Jorge, y eso es lo que propusimos, el que se crea este TLCC, ¿no? El Tratado de Lucha contra el Crimen, precisamente para separarlo del comercio, que aunque es parte del día a día en las empresas, porque evidentemente no quieren tener extorsiones, o no quieren tener temas de secuestros, o no quieren tener temas de robo a sus productos, ¿no? El TLCC, el Tratado de Lucha contra el Crimen, es vital porque se necesitan poner de acuerdo México y Estados Unidos. La idea es tener un tratado como el Tratado de Libre Comercio en los bienes, esto en seguridad, para que haya de alguna manera alguna relación, comunicación, cooperación entre ambos países. ¿Verdad? Y aparte una integración. Y una integración mayor, porque a fin de cuentas, y Jorge, lo platicábamos fuera del aire, pero Europa ya lo hace, ¿no? Con mucho éxito esta integración en seguridad. México y Estados Unidos, que son vecinos y tienen una relación tan profunda, pues lo deberían de hacer también. Porque... Pero aquí el discurso es la amenaza a la soberanía. Y por eso mismo yo creo que este tratado quitaría ese tema, porque entonces tanto México como Estados Unidos tienen la oportunidad de negociar, de pactar exactamente qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, y qué tratamiento también se le va a dar cuando haya funcionarios que están involucrados en el narcoterrorismo, ¿no? Y esto yo creo que es un punto importante, porque puede haber funcionarios en México como los puede haber en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se va a hacer? ¿Qué oportunidades se pueden explorar? Y más que nada, ¿qué objetivos conjuntos pueden llegar los dos países? Porque a fin de cuentas, ya el narcoterrorismo, ¿no? Estos terroristas que están en muchas áreas de negocios, ¿no? Extorsión, secuestro, evidentemente narcóticos, ¿no? Y todo el tema de narcotráfico, como también la trata de personas, pues ya están integrados. Ellos sí están integrados en México y Estados Unidos. Es un negocio global el de ellos. Totalmente. No solamente, bueno, el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco operan en 40 países. Claro. Pero lo que dice Larry es importantísimo, ya están integrados, por eso trabajan también, por eso no conocemos cuáles son las redes del narcotráfico en Estados Unidos. Exacto. Y los socios, que todos están integrados entre sí, Jorge. No, y tenemos, a ver, en esa lógica necesitamos una integración real. Una cosa es la colaboración, que puede existir en mayor, en menor medida, a veces funciona, a veces no funciona, ese es un tema. Lo otro es la integración de, como tenemos cadenas productivas integradas, tenemos que tener cadenas de seguridad, vamos a llamarle así, integradas. Ahora, hablando de la soberanía, como decía Viviana, yo recuerdo, me tocó cubrirlo cuando se negoció y se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 30 años, se decía que íbamos a perder la soberanía comercial, económica. Ha sido el mejor negocio que ha tenido económicamente México en su historia. Claro. Y lo mismo pasaría con seguridad. Totalmente, y aparte lo que se busca es que haya esta integración, que puedan trabajar los gobiernos de México y Estados Unidos pues de una forma muy, muy transparente,
transparente, ¿no? Y que se puedan resolver los grandes temas, porque en seguridad pues ha sido algo que ha arrastrado administración tras administración desde hace probablemente más de 20 años, ¿no? Entonces, claramente México necesita la ayuda de Estados Unidos y viceversa. Estados Unidos necesita la ayuda de México para poder vencer pues la gran crisis que hay de fentanilo y casi 500,000 de muertos que existen en Estados Unidos exclusivamente por el fentanilo, ¿no? Entonces, pues una crisis que está viviendo en Estados Unidos enorme y evidentemente, como tú bien decías, Viviana, integrada con México, ¿no? Y México es el que exporta pues este veneno a los adultos, ¿no? Que ahora es la principal causa de muerte en adultos en Estados Unidos. Pues definitivamente los países tienen que tener algo a nivel tratado, porque acuerdo se puede cambiar muy fácilmente, un tratado no, porque ya viene autorizado inclusive por el Congreso. ¿Cómo te imaginas un tratado de estas características? ¿Cómo te lo imaginas? Pues mira, me lo imagino, Jorge, similar a la negociación que se hizo con el TEMEC, el que tú viviste con el Telecán. Creo que se necesitan sentar los dos poderes ejecutivos, pactar exactamente en dónde van a colaborar. Estados Unidos, estoy seguro que también le interesaría poder apoyar económicamente las iniciativas que se den en ambas naciones, ¿no? Porque le conviene también a Estados Unidos, y que haya esta integración de información, esta integración también pues de tener procesos muy detallados en extradiciones para que no haya dudas de que si me diste suficiente información y evidencia o no, ¿no? Entonces creo que esto acabaría con la gran duda de la soberanía y se respetaría la soberanía de ambas naciones, pero a fin de cuentas peleando y luchando contra un enemigo en común que es pues el crimen organizado. Porque no podemos... Sí, tarde o temprano hay que compatibilizar también los sistemas judiciales. Claro, totalmente. Y las normas. Exactamente, y creo que hacia allá se debe de trabajar, y el hecho de que se sienten los dos países, que México llevara esta iniciativa, en Washington causaría un asombro positivo, porque lo que se busca en Washington es que la colaboración con México en materia de seguridad pues acrecente, y evidentemente que sea mucho más proactivo de lo que se ha sido anteriormente, y muchos temas sobre la mesa, nada más en seguridad. Ahora, Larry, no podemos dejar de un lado que muy probablemente el no a esta prórroga del tratado comercial va de la mano con que no se han cumplido los acuerdos de seguridad, con que no se ha entregado a las personas señaladas por Estados Unidos para que hagan sus juicios en los Estados Unidos, y de alguna manera se está sancionando. Dicen, me imagino que el gobierno de Estados Unidos en este momento dice, si México no está cumpliendo en estos temas tan importantes de seguridad, vamos a presionar con el tema comercial. Además de las grandes violaciones que ha habido al tema comercial, porque, por ejemplo, para que no nos engañemos, muchas veces empresas mexicanas han traído acero de China, lo sellan como si fuera made in México, hecho en México, y lo cruzan a Estados Unidos sin aranceles. Y esa ha sido parte de las objeciones, ¿no? El representante de comercio, el embajador Greer, no ha dicho que seguridad necesariamente es parte de la conversación del TEMEC, y no lo menciona en ningún momento, pero definitivamente el presidente Trump ha sido claro, ¿no? Su prioridad es seguridad. Entonces, si queremos avanzar en cualquier materia, y lo ha dicho públicamente, ¿no? Si queremos avanzar como país en cualquier materia con Estados Unidos, primero es seguridad. Entonces, sí tenemos que entender que, por ejemplo, este TLCC, este Tratado de Lucha contra el Crimen, pudiera ser la vacuna para el TEMEC, para que a lo mejor el próximo año se pueda solicitar ya una extensión de 16 años, porque se trabaja las disputas, 14 disputas que hay que tiene Estados Unidos con México, y evidentemente hay un avance muy importante en materia de seguridad. Entonces sí podemos ser optimistas si se logran estos objetivos, ¿no? De tener un tratado de lucha contra el crimen, de resolver las 14 disputas, que a lo mejor el próximo año el presidente Trump diga, pues ahora sí, vamos a sentarnos para negociar. Y mucha gente te dice, bueno, el presidente Trump no va a estar eternamente, negociamos con el que sigue, pero muy probablemente seguirán en la misma línea en Estados Unidos. Claro, y aparte, pues el presidente Trump está hasta el 2030, ¿no? Independientemente si gana o no gana el Congreso, pues, ¿verdad? Él seguirá siendo el presidente, y como es, pues eso no le va a tener no va a perder muchos sueños. Pero además son políticas de Estado, ¿no? Yo recuerdo, la extracción, vamos a llamarle así, del Mayo Zambada, ya vamos a hablar del tema en unos minutos más. El presidente era Biden, y el tema del fentanilo ya estaba presente en los últimos años del presidente Biden, está presente con Donald Trump, y quien llegue
en el 30, sea demócrata o sea republicano, va a tener que... Es un problema real. Claro. No sé, y es un problema de agenda interna también de Estados Unidos. No se lo puede ignorar. Es cierto. Y ha sido parte de los retos en la relación bilateral, pues decíamos, desde hace años, ¿no? Y pareciera que nunca se puede resolver, ¿no? Que pasa un gobierno y pasa otro gobierno en México y Estados Unidos y el tema sigue flotando, sigue pendiente, y por eso la importancia de llegar ya a un acuerdo a nivel tratado para que busquemos soluciones que van a beneficiar a mexicanos y estadounidenses, a fin de cuentas. Larry, muchísimas gracias. Jorge, ojalá Liliana. Vamos a seguir hablando porque es un tema, del tratado contra el crimen, nosotros lo hemos llamado tratado contra por la seguridad, pero me parece uno de los capítulos centrales del futuro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Jorge, gracias Viviana. Buenas noches. Muchas gracias. Las sanciones de FinCEN y OFAC contra personajes y empresas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación involucrados en el contrabando de combustible destinado, entre otras actividades, eso dice el comunicado de FinCEN y OFAC, a financiar campañas políticas, muestran que el huachicol fiscal dejó de ser considerado únicamente un delito económico para convertirse en un mecanismo de financiamiento de organizaciones criminales catalogadas como terroristas y un delito que se comete en ambos lados de la frontera. Se comete en Estados Unidos y se comete en México. Una de las empresas denunciadas está relacionada además estrechamente con el gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa. Y atención, es una empresa que lava dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación operando en Sinaloa. El gobierno de Rubén Rocha Moya compraba combustible al crimen organizado, en especial a un grupo afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Es que se trata de una prueba de que el gobierno de Rocha Moya tuvo tratos con empresas ligadas directamente con un cártel de narcotráfico. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el gobierno de Sinaloa, encabezado en ese tiempo por Rocha Moya, realizó 3 transferencias en abril del 2024 a Javad Logistic, comercializadora de petrolíferos, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como parte de una red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que dice este reporte, esta alerta de FinCEN, del Departamento del Tesoro, es que a través de este mecanismo de huachicol fiscal se habían financiado campañas políticas en México y se había pagado a políticos para que trabajaran al servicio del cártel Jalisco. El dueño de Javad Logistic, José Refugio Ruiz Villagómez, también es señalado por el Departamento del Tesoro de encabezar otra empresa dedicada al robo de combustible y con nexos con la dictadura en Venezuela. Porque Jomadi, una de las empresas señaladas, había firmado en 2020 un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para recibir 5 millones de barriles de petróleo crudo de Venezuela a cambio de enviar gasolina. Era un intercambio que se iba a realizar en puertos de Turquía y como resultado de esa operación, el FBI abrió una investigación por tráfico de combustibles en 2020 contra Jomadi, esta empresa ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. La empresa Javad no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno de Sinaloa, pero las transferencias que recibió de la administración de Rubén Rocha Moya sí están documentadas. Estaríamos entonces ante un caso grave, un caso relevante, donde un gobierno estatal compra combustible de huachicol fiscal ligado a una empresa del cártel Jalisco Nueva Generación. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Pero bueno, mire cómo están las cosas.
Cártel Jalisco Nueva Generación operando en Sinaloa con el gobierno de Rubén Rocha en el contrabando de combustible que se realiza sobre todo en Tamaulipas, con las redes que ya le hemos hablado en este espacio muy ampliamente, desde Sergio Carmona, las aduanas, los hermanos Farías, la Marina, el ex secretario de la Marina, Adán Augusto López. Toda esa trama se va cruzando y se va unificando cada vez más. Además, este jueves el periodista Luis Chaparro dio a conocer 2 fotografías que muestran el momento de la entrega de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024. Las 2 imágenes muestran los instantes inmediatamente posteriores a su llegada a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán y uno de los líderes de los Chapitos en el cártel de Sinaloa. La divulgación coincide con el traslado del avión a un museo en Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave fue donada por el FBI, permanecerá en exhibición durante 2 años. El objetivo es que los visitantes sepan la importancia de las labores que realizan las fuerzas del orden para detener a los delincuentes. Pero aquí hay algo que es mucho más importante aún. De alguna forma, en este comunicado el FBI está reconociendo algo que aquí le dijimos desde el día 1, desde aquel 25 de julio de 2024. Lo del Mayo Zambada fue una operación encubierta, una extracción realizada con muchos mecanismos, pero una extracción realizada por fuerzas de seguridad de los Estados Unidos hacia ese país. Y atención, porque ese tema está, Viviana, sobre la mesa. Por supuesto. Y bueno, vamos a otro tema. Venezuela vive las horas más terribles desde los sismos de la semana pasada. Se agota el tiempo para la búsqueda de sobrevivientes, escasean las medicinas, los alimentos, la ayuda. El gobierno parece pasmado, sobre todo por los acontecimientos. La catástrofe es total. En Venezuela están los enviados de Azteca Noticias. Esta es una nota especial de Edgar Galicia. Por favor, no traigan ropa usada, zapatos usados, nada usado, ni sábanas, ni toallas, nada usado. Si lo van a traer, que sea nuevo con etiqueta. Esto no sirve para nadie. Esto es una ofensa al venezolano. Que sea nueva y no ropa ilógica, ni vestidos de fiestas, ni chaquetas de lentejuela. Miles se preguntaron si en medio de una tragedia era correcto condicionar la solidaridad y más en este tono. Si usted va a ayudar, si usted va a donar algo, hágale esfuerzo, hermano. No se va a traer 3, 4 trapos podridos que tiene en su casa, hermano, y lo va a traer porque, ay, estoy ayudando. Visitamos los centros de acopio en Venezuela y ahí escuchamos otra voz. Ellos nos recordaron que detrás de cada prenda hay un acto de generosidad que merece ser valorado. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. ¿Ya te diste el propósito de tu dieta? La gente venezolana no es así. Nosotros, el pueblo venezolano, es muy humilde. Ahorita en este momento de tanta tragedia no estamos pendientes de marca, eso es imposible. No necesitamos ropa de marca, ni zapatos de marca, ni siquiera ropa nueva. Para la inmensa mayoría, cada pantalón, cada cobija puede devolver un poco de calor a quien amaneció sin casa. Si yo tengo necesidad de vestirme, a mí no me importa la ropa de marca. Yo me voy a poner cualquier cosa que la gente me dé generosamente, porque la necesito. Aunque también es cierto que en algunas zonas de desastre encontramos estos escenarios, no porque sobre la necesidad, sino porque fue mal distribuida. Toda esa ropa que está tirada ahí, tenían que haberla dejado en un sitio donde vengan las personas a recogerla, pero entonces la zumbaban así en esos sitios donde no pasa nadie. En esta parroquia encontramos a quienes doblan, clasifican y empacan, porque consideran que la solidaridad sí merece respeto, no por lujo ni vanidad, sino por dignidad. Es importante que todas las donaciones que hagan sean útiles, o sea, entendemos que quizás el apoyo también es necesario, pero también que estén en buen estado. La desechamos. La desechamos porque la idea es que no se vaya a contaminar esa ropa. A ellos no les importa lo que les llegue, lo importante es que le tengamos la necesidad de cubrir ese frío. ¿Qué importa la marca ahorita? Si estamos en una zona de desastre, si estamos en una tragedia, ¿qué va a importar una marca? No, al contrario. Edgar Galicia, Azteca Noticias.
Bueno, lo que está sucediendo en Venezuela es realmente terrible. Tienen razón muchas de las personas que están diciendo que hay cosas que no se necesitan. Cuando se tiene que donar y se tiene que ayudar, se tiene que pensar qué es lo que pueden necesitar esas personas en este momento. Y bueno, es ropa cómoda, ropa de todos los días y en buen estado. Pero más allá de la ropa, lo que está pasando en Venezuela es que el gobierno está completamente rebasado. Pareciera que el gobierno no existe. No hemos visto que acompañen a la ciudadanía como deberían de hacerlo. No hay suficientes ni siquiera ambulancias, hospitales, medicinas. No hay ni siquiera la manera de poder rescatar a muchas personas que ya en este momento se están agotando las esperanzas de poderlos encontrar con vida. Eran momentos críticos justo después del sismo para poder rescatar al mayor número de personas. No se sabe ni siquiera a cuántos asciende el número de damnificados, el número de desaparecidos, el número de fallecidos, precisamente por esta situación tan complicada. Bueno, si puede ayudar Venezuela, lo va a agradecer a esta gente que realmente está perdiendo prácticamente todo, porque además de todo, como les digo, tienen un gobierno en el que por supuesto no se pueden ni siquiera respaldar. Así que, pues bueno, ya con esta triste noticia nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.